chamacos, nuestro psiquiatra de cabecera ya está en el estudio. Aldo Suárez, querido Aldo. ¿Cómo estás, Broso? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno. Muy Aldo. contento. Qué bueno de verte porque acuérdense que la semana pasada pues tuvo un problema de salud. El doctor Suárez afortunadamente ya se encuentra perfecto. No obstante su edad y condición, se ve maravilloso. Bienvenido. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Doctor de la Rosa, Hola. ¿cómo están? Bien. Pues aquí estoy ya. Qué bueno. Listo, Listófanes. Y lo celebramos. Seguramente hoy hablaremos de algo que nos sube el ánimo, quizá. No. ¿Ah, no? No, fíjate que no. Ah, ¿no? Con la pena. Hay veces que hay buenas noticias y hay veces, ¿no? Pero casi que puras no tan malas buenas. últimamente. Bueno, sí, y entonces agregándonos un poco a la línea de malas noticias. No, no es mala, les voy a decir por qué, porque tiene que ver con la celebración de un día, o lo que se ha nombrado como un día, que es el día 10 de septiembre, como Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces, sí no es bonito, pero tiene aspectos interesantes. El año pasado tocamos este mismo tema, y este mismo tema en ocasión de este día que mundialmente se celebra. Y cuando estaba yo viendo qué material presentar el día de hoy, pensaba, ¿valdrá la pena volver a hablar sobre el Día Mundial del Suicidio? Pues sí, porque la promoción de la salud y la promoción de la salud mental que nosotros hacemos aquí, pues nos indica que entre más hablemos de estos días que la Organización Mundial de la Salud establece para recordar cierta patología, para hacer conciencia sobre ciertas circunstancias, yo creo que es importante. Sí. Y más importante cuando yo decía, bueno, de un año para acá, ¿como cuántos suicidios habrán habido en nuestro país? Estamos hablando, según las estadísticas del INEGI, que aproximadamente 5,000 personas se suicidan en México al año. Y eso tomando en cuenta que México no es un país predominante en cuanto a lo que sea suicidios. No. De homicidios no vamos a hablar, ¿verdad? Porque ese es otro tema, en donde también en los meses de septiembre pues se tendrá que hablar. Pero en relación a los suicidios, México no es un país particularmente alto. Sin embargo, en los últimos años se ha ido incrementando e incluso hasta duplicando la tasa de suicidios en nuestro país. Algo que es importante es que esto ha tenido un aumento del 60% en los últimos 45 años. Y lo que más llama la atención es cuando nosotros volteamos a ver en qué población se da. Si nosotros pensamos en el número de personas que mueren al año, aproximadamente 800,000, es decir, una persona cada 40 segundos, estamos hablando de un problema serio de salud mental y un problema que ya alcanza dimensiones en la salud pública. Algo que es importante es quiénes se suicidan, en qué etapas de la vida la gente se suicida. Si nosotros, por ejemplo, en 2012 tuvimos que más de 5,000 personas se suicidaron en nuestro país, pues 826 de esos 5,000 y pico de suicidios fueron de jóvenes entre 15 y 19 años. 826. Ajá, 826, casi una quinta parte de estos suicidios, una sexta parte, se realizó en adolescentes, en jóvenes entre 15 y 19 años. Cuando nosotros hacemos un análisis por edades, pues vemos cuál es la distribución que esto comporta. Pero lo que preocupa es que el suicidio entre los jóvenes ha aumentado. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ha aumentado? Porque sí, año con año se registran más casos, ¿no? Sí, y nos enteramos, ¿no? De boca en boca. Bueno, los que nos dedicamos a esto, por supuesto, nos enteramos más. Pero en general la gente te llega diciendo, oye, supe que un jovencito se suicidó, etcétera. No sabemos muy bien de qué se trata. Hace ratito que se mencionaba de la aceptación de la iglesia de un matrimonio express, de un divorcio express, pues sí podemos de alguna manera reconocer que habiendo una mayor laxitud en cuanto a cierto tipo de valores religiosos,
pues la gente se puede cuestionar con más facilidad si vale o no la pena vivir. No es el caso de los adolescentes. En el caso de los adolescentes, el suicidio es un acto impulsivo. Sí. El suicidio es un acto que tiene que ver o con la decepción amorosa, o con la exigencia en la escuela, o con no cumplir con las expectativas de la familia. ¿Más como el arrebato? Exactamente, es una cuestión de arrebato, de despecho, en muchos casos amoroso. Y tiene que ver también, bueno, pues con que no hay las limitantes que en otra época hubieron. Cuando nosotros hablamos de prevención del suicidio, y es justamente por donde yo empiezo mi reflexión, qué tan posible es prevenir el suicidio, y nosotros hacemos una revisión histórica de lo que sucedía antes, pues la manera como antes se prevenía el suicidio era a través de la prohibición. Es decir, desde el punto de vista religioso, cometer suicidio era no podían enterrarte en Tierra Santa. No podían enterrarte en Tierra Santa, y esto es algo que viene desde la Grecia clásica hasta el Imperio Romano, en donde característicamente no se te permitía una sepultura normal. Exacto. Se te despojaba de tus bienes. E incluso hoy sucede, pues en la religión judía, si una persona se suicida, no puede ser enterrado en el mismo cementerio, tiene que ser en un rincón, no se puede poner lápida, etcétera. Si lo vemos desde esa perspectiva, son como ciertas formas en que se previene el suicidio. Ahora, una cosa que es bien importante es que si bien esas medidas funcionaban porque la persona temía mucho lo que pudiera parecer en este futuro espiritual, a partir de la Revolución Francesa, en donde se hace todo un cuestionamiento del libre albedrío de las personas, el suicidio empieza a considerarse como una posibilidad de terminación de vida, como una elección. Y ahí entramos a una disertación bien interesante. ¿Me callo tantito? No. Nada más estaba viendo de dónde venía el ruido. Nada más, perdóname. Ajá. Adelante. ¿Será un ruido interno? ¿Hay alguna interferencia? ¿Se mete de algún lado? Alguien nos vigila. No, nada más que hay un ruido. Sí, está amable de ver de dónde viene. Se escuchan voces. Es una conversación. Sí, sí, por favor, para poder seguir platicando con tranquilidad. Perdón. Okay. Perdón. Sí, decía que a partir del Renacimiento, a partir de la Revolución Francesa, pues se da mucho más crédito al libre albedrío de las personas, y toda esta situación de decidir sobre tu propia vida, ¿no? Desde un punto de vista existencial, desde un punto de vista filosófico más abierto, permite que pues, muchas personas asuman, ¿no? La terminación de su vida como un acto reflexivo, como una conclusión a la que se llega. Socialmente el suicidio ha sido visto como algo reprobable, es algo que no nos gusta, y sobre todo los que nos dedicamos a la medicina, pues siempre hacemos un cuestionamiento, aunque con mucha frecuencia nos encontramos con gente que realmente asume y dice, hasta aquí llegué. En las personas que tienen enfermedades terminales, en las personas que tienen padecimientos que saben que no se van a quitar, pues quizá es en esas situaciones en donde resulta más o menos justificable. Sin embargo, quitando esta parte filosófica de lo que puede ser el suicidio, a lo que los médicos nos interesa es identificar en qué circunstancias podemos intervenir para hacer algo y que disminuya la probabilidad de que las personas se suiciden. Hablábamos más desde la perspectiva filosófica, pero hablando desde la perspectiva médica, nosotros sabemos que el 80% de los suicidios tienen que ver con alguna patología mental. Es decir, si nosotros hablamos, por ejemplo, del caso de la depresión, ¿no? De la depresión en general, pues aproximadamente del 6 al 15% de todas las depresiones van a relacionarse con el suicidio. Si hablamos en personas con alcoholismo, pues el suicidio se da ya sea por un acto o depresivo o de inconsciencia, pues también en una proporción del 7 al 15%. O los pacientes que tienen esquizofrenia tienen de un 4 a un 10% más riesgo de cometer suicidio. Entonces, estamos hablando o estamos entrando a lo que es la prevención del suicidio. Cuando tú identificas que un paciente tiene cierta patología, tienes que empezar a pensar que puedes
esta persona puede cometer suicidio y es cuando tienes que intervenir. ¿Cuál es nuestro índice en los suicidios? ¿Qué porcentaje al año? Al año es de 5 por cada 100,000 habitantes. De 5 por cada 100,000 habitantes. Ajá, cada 100,000 Me parece, no obstante, que a lo largo de los años ha aumentado, me imagino que debe ser un índice bajo comparado con otros países, ¿verdad? Sí, hay países que cuentan hasta el 12%, ¿no? Por cada 100,000 habitantes. Que curiosamente, cuando uno hace el análisis, el suicidio es tan prevalente en países pobres o países de medianas economías como en países como Finlandia, ¿no? En donde pareciera que todo está resuelto, pero las condiciones climáticas, los problemas de alcoholismo... porque todo está resuelto. Sí, muchas veces tiene que ver con eso. Porque entonces ya no hay nada que hacer. No, ya no hay nada que hacer. Ya mi lugar en la sociedad está predeterminado antes de que yo naciera. Exacto. Japón es un caso representativo en fecha reciente. Tiene las autoridades de esa nación una gran preocupación porque ha crecido. Es una formación distinta a la occidental. Sí. Y ahí lo que se ha invocado principalmente tiene que ver con la presión social, porque la tasa más aumentada de suicidios entre los japoneses está en función de los estudiantes, de los jóvenes, ¿no? Ya no estamos hablando del suicidio como un acto heroico, como un seppuku, ¿no? Como un seppuku o como en otras épocas se hablaba, un harakiri. Claro. No estamos hablando de un acto heroico, sino que estamos hablando de algo que tiene que ver con la gran presión social y que de alguna manera también va determinado por a veces la poca movilidad que se puede tener dentro del medio en que te estás desarrollando. Claro. ¿Vas a ser obrero o vas a tener acceso solo a tal nivel de educación? Y la exigencia escolar es muy elevada, de manera tal que, bueno, pues seguramente es como la conjunción de muchos factores. Como lo vimos en el caso de España, cuando empezó la crisis a acometer con todo, cuando empezaron a lanzar a la gente de sus casas y todo esto, subió el índice de suicidios impresionantemente. Pero además eran suicidios por inmolación, ¿no? Eran suicidios en el banco, en la propia sucursal bancaria, ¿no? Como un acto heroico, como un acto de protesta. Que es muy diferente a la gente que lo hace por depresión. Claro, ¿Y ¿no? se suicidan más las mujeres? No, se suicidan más los hombres. Algo que conocemos muy bien es que las mujeres lo intentan más veces, pero los hombres son mucho más determinados. Y fíjate cómo la proporción de hombres que logran el suicidio, al menos en nuestro país, es de 80% hombres contra 20% mujeres. Grosso modo. Porque el hombre es mucho más impulsivo, porque el hombre es menos reflexivo y porque recurre a métodos mucho más seguros. Mientras una mujer a lo mejor recurre al empastillamiento y por ahí lanza algún mensajito de que necesito ayuda, a lo mejor el hombre agarra una pistola y se da un tiro o se cuelga, ¿no? Mucho tiene que ver los métodos que se utilizan en relación no solo a la letalidad del suicidio, sino también pues a dar cuenta del propio sufrimiento. Y el impacto en la familia, por supuesto. Fíjate que ese es un gran tema y a mí me gustaría mucho hablar de eso quizá la próxima vez. Sí. Porque ¿Cómo rebota eso? el suicidio desde hace mucho tiempo conocemos que no solo es un acto autoagresivo, autolesivo, sino que es un acto que va dejando consecuencias Es expansivo. en todas las personas. Consecuencias que se pueden expresar muy pronto, como un efecto traumático, cuando tenemos, por ejemplo, casos que habremos escuchado mucho de la niña o del hijo que encuentra al padre o a la madre por ahí suicidados, colgados, ¿no? Y que son chicos que nunca se les va a borrar esa imagen traumática.
hasta otras consecuencias que vienen mucho más a largo plazo. Para responsabilizar a alguien. ¿no? Claro. Por tu culpa, mira lo que voy a hacer. Exactamente. Mira lo que hice, por tu culpa. Y sí son huellas que no se pueden quitar Famosas de cartas, ninguna ¿no? forma. Todos estos mensajes de los suicidas dejan unas consecuencias psicológicas que no se acaban nunca. Ese es un tema. Ese es un gran tema. La expansión, como las balas expansivas, ¿no? Como truenan y hasta dónde llegan y a cuántos les pegan a partir de una decisión de estas. El suicidio y el día que se está conmemorando es el día 10 de septiembre y entonces, bueno, de lo que se trata es que en los más medios posibles hablemos de esto, porque sí es posible y vamos a fundamentarlo más la próxima semana, si me lo permiten. ¿Cómo se puede fundamentar que sí es posible prevenir el suicidio y cómo es un fenómeno que está ahí? ¿No? 5,000 personas suicidadas en un año no es un número despreciable, sobre todo no solo por el número, sino también por las consecuencias de las que vamos a hablar. Si se puede evitar y la ola expansiva de un suicidio con respecto a la familia y con la sociedad cercana. Doctor. Muchas gracias, Grosso. Gracias. Bueno, continúen con vida. Continuemos. Solo Qué por hoy. buena despedida es esa. Solo por hoy. Solo por hoy. Gracias al doctor Aldo Suárez.